Una reflexión que en definitiva ya mis dos anteriores, los que me precedieron previamente, evidentemente ya han entrado en tema con la ley hoy que nos convoca, pero sin duda que hay una primera reflexión que hacemos desde el área de la salud ocupacional y que es el concepto que repetimos de forma casi periódica, que el accidente o la enfermedad profesional es un emergente de determinantes que están en la esfera social y en particular en el caso de lo laboral en la forma en que se organiza el trabajo. Y este es un concepto que creo que hace también a los diferentes paradigmas de cómo nos paramos a la hora de pensar la prevención del accidente y de la enfermedad como un hecho final negativo de la relación salud-trabajo. Y si nos paramos desde la lógica exclusivamente, digamos, reparativa, curativa, en el área médica, de rehabilitación, o estamos pensando desde la lógica de la prevención. Me parece que esto estuvo también, o está en el debate, y la ley, uno de los elementos positivo es justamente ha puesto a la sociedad en su conjunto, a los distintos actores del mundo del trabajo, en esta necesidad de pensar de qué manera la relación salud-trabajo desarrolla potencialidades, es beneficiosa para la salud en su conjunto, en particular de los trabajadores, y de qué manera aquellos riesgos derivados del proceso laboral son minimizados o controlados. Y bueno, creo que la ley en ese sentido obliga a esa otra mirada. Decía, la salud como un resultado, un producto social. Esto es también muy viejo, ya que se mencionaron algunas etapas del pensamiento, pero Virchow en el siglo XIX ya hablaba de Virchow, el anatomopatólogo, el de la tríada, que hace mención a procesos biológicos. Él hacía mención claramente de la necesidad de trabajar desde lo social para controlar lo que eran los determinantes, hoy traducido en términos modernos, determinantes sociales del proceso de la enfermedad. El trabajo es un determinante social pesado, tanto es así que en la Comisión de Determinantes Sociales de la ONU, el trabajo aparece como en el centro de la distribución de riesgo que tenemos nosotros por vivir en sociedad. Y el riesgo no es azaroso, tiene una distribución que responde a distribuciones sociales. Sin duda que la esperanza de vida, los perfiles de salud o enfermedad que tiene cada uno de nosotros, en gran parte depende de nuestra condición social y del grupo social al cual pertenecemos, en donde el trabajo es un determinante central en esta relación. Entonces, sin duda que si lo pensamos desde esa óptica, vemos la necesidad de ser muy eficientes en las acciones de prevención, que no pasan por la acción, es un elemento sin duda individual, sino principalmente por acciones colectivas. Y acciones colectivas que, al decir de un epidemiólogo que hemos usado mucho frecuentemente, ecuatoriano, de la corriente de pensamiento de medicina social, Jaime Bray, habla de prevención profunda, cuando actuamos sobre los determinantes estructurales que condicionan los perfiles de salud y enfermedad. Y hablar de esos determinantes es hablar, por ejemplo, discutir cómo se organiza un proceso laboral. Y ese proceso laboral, en esa discusión, tiene que tener determinadas condiciones. Y esas condiciones, ahí pasa a operar otros actores estructurales, el Estado, con su poder,
las distintas actores, las cámaras, los empleadores y trabajadores, en esa lógica de trabajar desde lo colectivo. Entonces, me parece que la ley de alguna manera recoge algo de este paradigma distinto, que no es el paradigma de la reparación, una vez el daño y ahí estamos midiendo el riesgo, sino que al contrario, tratemos de pensar desde el riesgo y cómo podemos minimizarlo para evitar el daño. Esto que en la jerga de los prevencionistas del área de la salud ocupacional es frecuente, siempre decimos y tenemos dificultades a veces de expresarlo, cuando decimos, bueno, el accidente laboral, y en la jerga tradicional de los prevencionistas se incluye también el incidente, es decir, aquella condición que potencialmente podía provocar el accidente. Estrictamente desde la perspectiva de la medicina legal, el accidente tiene que tener el daño, la lesión. Bueno, ese concepto que siempre hemos abogado, en esta ley de alguna manera se recoge. Es decir, es trabajar desde el paradigma del riesgo, es decir, la probabilidad del daño. Y ese es un elemento que creemos nosotros podemos contribuir desde el área de la salud ocupacional, que es la valoración del riesgo. En ese sentido, es un campo de trabajo propio, específico de la salud ocupacional, que es interdisciplinaria, que requiere de distintas miradas, pero que es desde la lógica de evaluar el riesgo, es decir, la potencialidad del daño. Porque eso es lo que en definitiva, de alguna manera, se confecciona como delito. Digo, lo decíamos con un término que decía, la profesora Rossi, el delito de peligro, como tal, uno de los componentes dentro de la ley. Entonces, me parece que ahí hay un componente, un tema. Ahora, yo creo que el avance en los últimos años en legislación laboral en el área de la salud ocupacional ha sido intensísima, muy intensa, digo, hasta de alta densidad, digamos, de normas, reglamentos, legislación, que de alguna manera es un avance social, de decir, bueno, estamos tratando de proteger desde lo estructural, prevención profunda, vuelvo a insistir en ese concepto. Pero que, y esto sí es un comentario que me parece que daría pie a tratar de generar, no sé, porque acá hay gente experta, legisladores, juristas, del derecho, generar un cuerpo. Me parece que hay cierta dificultad hoy, porque tenemos mucha legislación normativa que está un poco dispersa. Pongamos el ejemplo de la ley española, el Real Decreto de Prevención de Riesgos Laborales. Y es un gran paraguas donde uno de los aspectos de la responsabilidad penal, que es prácticamente muy similar el concepto, la terminología para confeccionar el delito de peligro, aquel grave atente a la salud, la vida, la integridad física, prácticamente lo dicen en esa misma terminología. Digo esto porque es una 95, estamos hablando de 19 años de existencia, digamos, y esa está dentro de una ley de prevención de riesgos laborales. Yo no sé si no estaríamos en una fase o una necesidad como país de trabajar en una ley de salud laboral. Creo que esto es un término que han utilizado, lo ha utilizado la Secretaría de Salud Laboral y Ambiental del presidente, lo ha utilizado como término. Yo creo que quizás tendríamos que trabajar para darle armonía quizás a
al crecimiento, digamos, y a la existencia de tantas digamos, normas generales. Ese es un comentario, me parece que quizás ese es un elemento a sumar. El otro comentario que me parece necesario es la idea de que la prevención la construimos con la participación de los distintos actores, sin duda de los trabajadores y los empleadores, y aquí la participación también de los técnicos y de los profesionales del área. La participación es un eje central para generar realmente transformaciones realmente profundas, en donde el proceso de promoción de salud, de empoderamiento, sin duda que el ZUNCA es un paradigma en ese sentido como sindicato, digo, con el trabajo constante, periódico, en cuanto a la formación y la capacitación, pero no todos los sectores tienen esa situación. Y eso es un tema que me parece que yo revisando, por ejemplo, el Real Decreto de Prevención de Riesgos Laborales español, considerar también como digamos, parte del peligro de los medios que debe de disponer al trabajador, el empleador, no se lo haya capacitado. Porque cualquier cifra, se mencionaron muchas las cifras de accidentes laborales, por lejos que en el primer año de trabajo, los primeros 6 meses de inserción laboral en un sector aparecen los siniestros más graves y los más frecuentes, ¿sí? La población que recién ingresa como tal al lugar de trabajo, entonces, o a un sector de trabajo. Entonces ahí me parece que hay una línea interesante que abre desde una perspectiva activa de participación, de capacitación, de formación, que forma parte de los medios que debe tener un trabajador al que se le debe de alguna manera dar por su condición de trabajo. Dos elementos más. En este espacio de participación creo que la reglamentación del convenio 155, el convenio internacional de OIT 155, sobre salud, seguridad y higiene del trabajo, y la creación desde 2007, la creación de las comisiones paritarias de seguridad, higiene y salud en el trabajo, son espacios muy apropiados, privilegiados para discutir los aspectos de riesgos laborales en la perspectiva, como entiendo, de trabajar proactivamente, no para generar aumento de la población carcelaria, sino que para generar realmente espacios saludables de trabajo que eviten el daño a la salud del trabajador. Y el otro son los servicios de salud en el trabajo, que es la reglamentación del Convenio Internacional 161, también de la Organización Internacional del Trabajo. Fíjense que son convenios que estaban ratificados desde el 88 por el país, pero no reglamentados. Y la reglamentación es de este año. Esa reglamentación con un concepto de servicios de salud preventivos, con vigilancia en salud, con capacitación y formación para la promoción en salud, la valoración y vigilancia del ambiente de trabajo en todos sus aspectos más integrales, es la oportunidad para funcionar como efectores de políticas sanitarias en el área de la salud ocupacional. Yo creo que estamos con una ley que, como pasa, por lo menos así me lo han explicado, la legislación siempre va atrás de las transformaciones en lo ideológico de las sociedades.
Nosotros siempre hemos mencionado que tenemos que no pensar en el daño, sino que tenemos que estar trabajando en anticiparnos, en la prevención, en trabajar sobre el riesgo. Bueno, esta ley empieza a penalizar a aquel que ponga o exponga en forma grave un peligro, un riesgo a trabajadores. Bueno, de alguna manera hay como la idea de que es grave también no hacer prevención en esquema, digamos, es muy grave. Y eso me parece que nos pone en una situación interesante. Y el otro componente es, tenemos dos instrumentos centrales para generar esa política de prevención, de seguridad y salud en el trabajo. Por un lado, las comisiones paritarias como espacio de participación de los actores del mundo del trabajo para discutir concretamente las condiciones y medio ambiente de trabajo, las características del mismo, la forma con que vamos a realizar nuestro trabajo. Conceptos que vienen, la OIT ha trabajado el concepto de trabajo decente, trabajo digno. Bueno, no hay trabajo decente digno si hay condiciones graves de peligro para la vida y la integridad de las personas. Ese es un tema que como país tenemos, como integrante de la OIT, tenemos que trabajar en esa lógica. Y por otro lado, los servicios de salud en el trabajo. Los servicios de salud en el trabajo yo creo que son los efectores de esta política de salud. Es una oportunidad que tenemos para avanzar en el tema. Lo último, como reflexión, siempre decimos, preferimos hablar de salud de los trabajadores, y lo decimos porque creemos realmente que, y este seminario tenemos, es el que termino usando, profesor Ateneo. Este Ateneo lo expresa, me parece, de la mejor manera. Cuando decimos salud de los trabajadores, decimos es un espacio de construcción de saberes que provienen de distintos sectores de nuestra sociedad para la construcción y la transformación en el mundo del trabajo, de las condiciones de trabajo, para, en definitiva, generar una salud que permita el desarrollo integral de aquellos que vivimos en el mundo del trabajo, de los trabajadores. Entonces, encuentro de saberes para la acción transformadora, creo que este Ateneo cumple con esas características. Los diferentes saberes y las distintas construcciones que generamos en cada uno de los espacios tienen una lógica en esta transformación de condiciones realmente dignas, decentes, que permitan avanzar en nuestro país en su conjunto